Amén, gloria a Dios. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Hoy les traigo un tema que el Señor Jesucristo me ha puesto en mi corazón. Y el tema se llama diferencia entre apóstol, discípulos y seguidores de Jesús. ¿Qué hay de diferente entre un seguidor, un discípulo y un apóstol? Amén. Vamos por favor al libro de Efesios capítulo 4, verso 11. Dice de esta manera: leemos la palabra del Señor honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando al Espíritu Santo de Dios. Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Gloria a Jesús. Dice la palabra del Señor: cuando Cristo Jesús mandó a llamar a los apóstoles, cuando Él los escogió, dice la Biblia que nosotros primero fuimos escogidos por el Padre. Entonces, y después Jesús los llamó a los apóstoles. Pero antes de ser apóstoles, primero eran seguidores de Cristo. Los seguidores de Cristo son aquellas personas que creen en el Señor y lo empiezan a seguir, empiezan a ser formados mediante la doctrina del Señor Jesucristo. Entonces, cuando los apóstoles aceptan al Señor y lo comienzan a seguir, dice el Señor Jesucristo los empieza a instruir a ellos, a encaminar, les empieza a cambiar su manera de pensar, su manera de actuar. Entonces los empieza a corregir y ellos primero eran seguidores. Antes de ser apóstoles, primero eran seguidores. Hoy en día en las iglesias somos muchísimos seguidores de Jesús. Hay miles y miles de seguidores, pero discípulos son pocos y apóstoles contadísimos. ¿Por qué? Porque los seguidores son aquellos que escuchan la palabra del Señor. Los seguidores son las personas que creen en Dios, que se congregan en una iglesia, pero que solamente hacen eso: creer y escuchar, y ya, no más. Ahí se quedan sentados escuchando. Entonces, la diferencia entre los seguidores, vamos al libro de Juan 8:31. Juan 8, capítulo 31 y 32, dice de esta manera: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Como dice el Señor Jesucristo, si ustedes mismos creyeran en mí, dice, y permanecieras en mi palabra, serás verdaderamente mis discípulos. Permanecer en la palabra del Señor es seguir el camino del Señor Jesucristo, es creer que Él es nuestro Redentor, que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestra ayuda, que Él es todo para nuestras vidas. Él es el que está abriendo el camino para que nosotros podamos caminar. Entonces, primero nosotros tenemos que pasar de seguidores a discípulos. Amén. Vamos. ¿Dónde estaba? Segunda de Corintios. Vamos, por favor, al libro de Mateo 28:19. Mateo 28:19. Gloria a Dios. Dieciocho, 19. 28, 19, perdón. 28, 19.
Dice de esta manera: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí es donde el Señor Jesucristo les da la autoridad a los apóstoles para que fuesen a predicar el evangelio. Cuando nosotros pasamos de ser seguidores a discípulos, es cuando nosotros ya recibimos la enseñanza, ya recibimos la doctrina del Señor Jesucristo, creyendo. Entonces ya comenzamos a caminar en la ordenanza que dejó el Señor Jesucristo, que dice: id y haced discípulos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, como seguidores de Cristo Jesús, tenemos ya que empezar a ser discípulos nosotros mismos, ir y predicar el evangelio a aquel que no lo conoce, ir y predicar las enseñanzas que el Señor Jesucristo nos ha enseñado, que el Espíritu Santo nos ha enseñado, nos ha revelado. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a caminar conforme al discipulado, llevando las enseñanzas y la doctrina del Señor Jesucristo a aquella persona que no las tiene, o aquellas personas que están empezando. Entonces, la diferencia entre el seguidor y el discípulo es que cuando uno ya dice: yo me siento ya listo para comenzar a caminar conforme a la enseñanza del Señor Jesucristo, que dijo: id y hacer discípulos, entonces ya uno deja de ser seguidor para seguir siendo discípulo. Amén. Ahora, la diferencia entre el discípulo y el apóstol es una gran diferencia, porque apóstoles hoy en día hay muy pocos. Debemos de estar conscientes nosotros, como hijos y creyentes del Señor Jesucristo, que debemos de nosotros empezar a caminar ya, tener esa hambre de querer más, de querer más de la palabra, de querer más unción, de buscar más la palabra del Señor, de buscar más la unción del Señor Jesucristo, para poder llegar a ser verdaderos discípulos. Hay que tener en cuenta que hoy en día hay muchas personas que se dicen ser apóstoles y no lo son, porque se han hallado mentirosos, como dice la Biblia en Apocalipsis. Dice que hay muchas personas que se dicen ser apóstoles, pero no son apóstoles, solamente son engañadores, son estafadores, son personas que solamente están interesados en el dinero. Amén. Entonces, ¿cómo nosotros podemos diferenciar a un verdadero apóstol, a un verdadero discípulo del Señor Jesucristo? Para empezar, un discípulo, un predicador, una persona que va y viene, que está de iglesia en iglesia, que anda de lugar en lugar predicando la palabra del Señor, nunca te va a cobrar por una palabra, nunca te va a cobrar por un mensaje, jamás te va a cobrar por una oración. Entonces, esos son los verdaderos discípulos del Señor, que dice la Biblia: da de gracia por lo que de gracia recibiste. Si una persona tiene la unción del Espíritu Santo, que esta persona, que este predicador anda de iglesias en iglesias, sanando enfermos, resucitando a los muertos, ¿cómo se llama? ¿Cómo podría decirles? Liberando a las personas de demonios, de espíritus inmundos, pero esta persona comienza ya a cobrar su trabajo. Entonces ahí nosotros como, inclusive esto va para los pastores, porque hay pastores que permiten ese tipo de personas, porque hay pastores que tienen sus iglesias, y si le marcas a esta persona y te dice: sabes que te voy a cobrar tanto, en ese momento ahí mismo tú cuélgale el teléfono, porque esas personas son lobos rapaces, son personas que no son dignas de llamarse discípulos de Dios, porque aún el mismo Jesucristo jamás cobró un solo peso para hacer los milagros y los prodigios que él hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Él siendo Dios, él siendo el Señor de toda la tierra,
Él jamás cobró, y eso fue la primera enseñanza que él les dio a sus discípulos: da de gracia por lo que de gracia recibiste. Entonces, esas personas que comienzan a caminar ya interesadamente, que cobran por las enseñanzas o por los mensajes, los prodigios, los milagros que el Señor hace a través de ellos, no son dignos de llamarse apóstoles. Amén. Entonces, también va a lo que son los discípulos y los apóstoles. Los discípulos y los apóstoles tenemos nosotros como discípulos tener en cuenta que nosotros tenemos la autoridad de echar fuera demonios, tenemos nosotros la autoridad de orar por un enfermo y que ese enfermo sea sanado. Primeramente, un discípulo tiene que andar con la fe. Un discípulo sin fe no puede ser discípulo de Dios, porque el primer requisito que nosotros debemos de tener como discípulos es la fe. Dijo el Señor Jesucristo en su palabra: si tan solo tuviésemos fe como un grano de mostaza, le diríamos a la montaña: muévete, y la montaña se moverá. Entonces, si tú vas a orar por una persona, pero tienes esa duda de que si esa persona va a ser sanada o no, entonces no somos dignos de llamarnos apóstoles del Señor, discípulos, perdón, del Señor Jesucristo, porque para empezar nosotros tenemos ya la autoridad de parte del Señor Jesucristo para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para levantar al caído y a todo lo que el Señor Jesucristo nos mandó. Entonces, si nosotros empezamos a caminar y todavía no mostramos esas señales de parte del Señor Jesucristo, no nos rindamos, no nos sientamos mal, porque como me dijo el Señor, primero camina y yo en el camino te voy dando. Amén. Como dice la palabra, cuando el Señor Jesucristo repartió dones, que al que le dio 5 dones, vino y le entregó 10, al que le dio 2 dones, vino y le entregó 4, al que le dio 3, vino y le entregó 6, pero al que le dio 1, dice que ese 1, por temor, lo que hizo lo enterró. Entonces hay muchas personas que están haciendo eso, muchas personas que aún teniendo los dones de sanidad, de reprensión, aún teniendo los dones que el Espíritu Santo le es dado, por el temor no quieren caminar, no quieren, dicen: yo cómo voy a orar por este enfermo y si Dios no lo hace, voy a quedar yo en vergüenza. No, mi hermano, comienza a caminar. Tú ora por aquel que va a ser libre, confiando y teniendo la fe de que esta persona va a ser libre, confiando y teniendo la fe de que esta persona va a ser sana. Entonces ahí es donde tú ya estás caminando por fe, tú ya estás avanzando por fe, tú estás haciendo las cosas por fe, no por vista. Porque el error que nosotros como creyentes tenemos es primero queremos ver para después hacer. No, primero haz para que tú puedas ver. Primero camina para que tú puedas ver. A lo mejor hoy oraste por un enfermo y ese enfermo no se sanó. No te sientas triste, no te sientas debilitado, no caigas, sigue caminando, porque el que sana es Dios, el que liberta es Dios. Nosotros no podemos hacer nada, pero si a Él le place hacerlo, Él lo va a hacer. Tú oraste, tú dejaste sembrada la semilla. Entonces lo que va a hacer el Señor Jesucristo es encargarse de que esa semilla empiece a crecer. Amén. Entonces, el primer requisito que tiene un discípulo del Señor es la fe, el creer y el comenzar a caminar mediante a sus dones. Amén. Si el Señor te está diciendo, te ha puesto palabras para predicar y no te han dado una iglesia, un púlpito para que tú prediques, mira, mi amado hermano, hay muchas maneras hoy en día de predicar la palabra del Señor. Hay muchas personas allá en la calle que necesitan una palabra del Señor. Entonces, no te quedes estancado esperando un púlpito. Comienza a caminar. En lo que el Señor te abre puertas, tú comienza a caminar, siempre guiado por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, la diferencia entre un apóstol es de que los apóstoles
son estos siervos de Dios que empiezan a crear iglesias, que empiezan a parar iglesias. Entonces, siempre llevando las señales y los prodigios de Dios. Un apóstol ya tiene que tener las señales y los prodigios de parte de Dios, porque eso se aprende en el discípulo, cuando somos discípulos. Cuando nosotros comenzamos a ser discípulos, ahí es donde Dios nos va formando, ahí es donde el Espíritu Santo nos va preparando, nos va equipando de las cosas que nosotros, de las herramientas que nosotros necesitamos para caminar conforme a lo que Dios dejó establecido, el Señor Jesucristo dejó establecido. Pero la diferencia entre un discípulo y un apóstol es que el apóstol ya tiene que tener esas señales en su poder, en sus manos. ¿Para qué? Porque esa persona ya no está a cargo de una sola iglesia, sino de muchas iglesias. Acuérdense que los discípulos se encargaron de esparcir el evangelio del Señor y de plantar iglesias en diferentes lugares. Ese es el trabajo de un apóstol. Entonces, por eso dice el libro de Apocalipsis que hemos hallado apóstol aquel mentiroso, porque no lo es. ¿Cómo nosotros podemos diferenciar entre un verdadero apóstol? Un verdadero apóstol jamás te va a cobrar un solo peso por lo que él hace. Otra de las cosas, una gran diferencia de que él te cobre y otra gran diferencia de que tú por tu propia voluntad le des una ofrenda para que él se pueda sostener. Porque acuérdense que también dice la palabra que el que trabaja del evangelio, viva del evangelio. ¿Eso qué quiere decir? No quiere decir que el apóstol va a cobrar por su trabajo, sino que nosotros como creyentes debemos de apoyar a este siervo del Señor para que él pueda seguir llevando las buenas nuevas de salvación a todas las iglesias. Entonces, que el apóstol fundó. Pero uno de los requisitos que un apóstol debe de tener caminando en el Señor son los milagros, los prodigios de parte del Espíritu Santo. Un apóstol que no se sana ni la misma gripe no se puede llamar apóstol. Hay muchas personas que se dicen ser apóstoles, pero no pueden reprender ni a un demonio, no pueden sanar enfermos. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Entonces nada más es apóstol por nombre, porque alguien le dijo tú eres apóstol, o que porque él mismo se dijo yo soy apóstol. No, mis hermanos, los apóstoles tienen ya que tener los milagros, los prodigios de parte del Espíritu Santo. Amén. Al igual que los discípulos, pero los discípulos comenzamos a caminar, comenzamos a avanzar, para que conforme al paso del tiempo, a lo que nosotros, el recorrido que nosotros vamos dando, el Espíritu Santo va viendo, el Señor Jesucristo va viendo cómo nosotros sí queremos caminar, trabajar para el Señor, y ahí es donde el Espíritu Santo nos va llenando, nos va dando más para que nosotros podamos también trabajar con lo que son las señales, la unción que nos da el Espíritu Santo de Dios. Debemos de tener muy en cuenta, hoy están saliendo muchas personas, muchos falsos profetas, muchos falsos apóstoles que se dicen ser apóstoles y no lo son. ¿Por qué? Porque solamente están interesados en el dinero. Gente que lo único que te predica es prosperidad. Ese tipo de gente no los escuches, no los oigas. Ese tipo de gente son anticristos. Son anticristos porque son personas que quieren matar al pueblo, que matan al pueblo con las cosas que hacen y con las cosas que predican, que no son conforme a la palabra del Señor. Entonces debemos nosotros como creyentes, como seguidores de Cristo Jesús, tener en cuenta, tener los ojos muy abiertos, porque dice la palabra del Señor que aún los escogidos vamos a ser engañados. Aún los escogidos. Mire qué tan grave está el asunto en este mundo, que el mismo Señor Jesucristo, que tengamos cuidado,
que aún los escogidos íbamos a ser engañados. Entonces, debemos de tener en cuenta, nosotros no tenemos ni por qué escuchar a una persona que se diga ser apóstol y que lo único que hace es hablar de prosperidad para quitarle dinero a la gente, pero que no tiene ni un solo, no tiene las señales del Espíritu Santo. Y otra cosa, de que tenga las señales del Espíritu Santo, que sane, que levante, que liberte, pero que ya se corrompió, empezó por el Espíritu y terminó por la carne. Entonces ese tipo de personas hay que alejarnos de ese tipo de personas, no hay que hacerles publicidad, no hay que hacerles que se expanda más su nombre, podría decirles, porque son personas rapaces, son lobos rapaces, dice la palabra del Señor. Otra de las cosas, al punto que yo quiero llegar a esto, es preguntarte a ti, ¿te vas a seguir quedando como un seguidor más de los miles y millones que hay? ¿O quieres caminar como un discípulo? ¿Y por qué no llegar a ser un apóstol del Señor Jesucristo? Si Dios lo dijo, es porque Él ya lo tiene preparado para cada uno de nosotros. Pero eso no depende de Dios, sino de nosotros mismos como cristianos. Debemos de anhelar las cosas de Dios. Dice la Biblia, anhela primero, busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Hoy en día las personas lo único que queremos es ver lo físico, ver prosperidad, de parte de Dios. Dame una casa, dame un carro, dame ropa, dame dinero, quiero vivir bien. Pero no estamos buscando lo que son realmente importantes, que son los dones, que es la unción del Espíritu Santo, para que nosotros, para que el Señor Jesucristo a través de nosotros pueda libertar a los que están cautivos, a sanar a los que están enfermos, a reprender los demonios que atormentan a las personas. Entonces, pero si nosotros nos quedamos solamente como oidores y no hacedores, entonces solamente estamos siendo seguidores del Señor. Seguidores del Señor hay muchísimos, muchísimos en la tierra hay seguidores, discípulos pocos y apóstoles en verdad que son realmente contados. Si yo les puedo decir en el transcurso de que yo he avanzado en el Evangelio del Señor, de hoy en día solamente conozco a lo mucho 3 discípulos, que realmente yo digo, esos sí realmente son discípulos, son apóstoles del Señor, apóstoles, que realmente son apóstoles. Y uno de ellos es Juan Carlos Harrigan, ese hombre de Dios. Yo he aprendido muchísimo de él. Y otro de ellos es Gigi Ávila. Ese varón era tremendo apóstol del Señor. Era una persona que siempre estaba reprendiendo el pecado, era una persona que jamás te cobraba un peso por sus mensajes, por sus palabras, era una persona que traía la unción del Espíritu Santo. Paralíticos se levantaban de sus sillas de ruedas, miles de personas eran sanadas, miles de personas eran libertadas. Entonces esas son las señales del Espíritu Santo de Dios, la unción. El pastor Juan Carlos Harrigan, como muchos lo conocen, una persona de Dios, un testimonio grande, en verdad, y son personas que realmente son dignas de decir, este es un apóstol del Señor Jesucristo. Amén. Son pocas las personas que yo puedo mencionar, porque realmente yo he visto que verdaderamente son llamados apóstoles del Señor Jesucristo. Amén. Entonces es un mensaje de reflexión. Si nosotros queremos llegar realmente a ser discípulos del Señor Jesucristo, es comenzar a caminar conforme al mensaje que Dios nos da cada día, con diferentes tipos como el Señor nos ha instruido. Si tú eres un profeta, si tú eres llamado para profecía, no te limites a decir lo que el Señor Jesucristo, sea bueno o sea malo, no te limites a hacerlo. ¿Por qué?
porque Dios te va a pedir cuentas cuando tú estés en su presencia. Dios te va a pedir cuentas de los dones que Él te ha dado y qué hiciste con ellos. ¿Lo multiplicaste o lo enterraste? Entonces, y cada uno dice la palabra del Señor que vamos a tener la paga que nos corresponde. Entonces, si tú dices, Dios me habló esto para la iglesia o para cierta persona y tú no lo quieres decir, déjame decirte que tú le estás fallando a Dios. Antes de pensar en el hombre, primero piensa en Dios. A lo mejor nosotros no queremos decir las cosas porque tenemos temor a que la persona o que el hermano o la hermana se vaya a ofender por lo que nosotros le decimos de parte de Dios. Pero si tú estás realmente seguro o segura que viene de parte de Dios, sea bueno o sea malo, tú debes de decirlo, porque a eso Dios te llamó. Ahora, si tú tienes el don de sanidad o de reprensión de demonios y tú no estás ejerciendo ese don, déjame decirte que ese don ahí se va a quedar porque simplemente tú no quieres empezar a caminar. Tú quieres primero verlo, pero ¿cómo lo vas a ver si no comienzas a caminar conforme a lo que Dios te está dando? Como te decía, si tú ves a un enfermo, tú ora por ese enfermo, y si no es sanado, no te sientas mal, porque ahí es donde tú estás empezando a ejercer, es donde nosotros también empezamos a aprender muchas cosas. Amén. Entonces, si tú oras por una persona y esa persona no es sanada, a lo mejor debes de buscar más a Dios, o debes de ayunar más, o debes de hacer, ¿cómo te explico? Buscar más al Señor para que Dios te dé la unción. Pero tú debes de caminar con respecto a lo que Dios te ha dado, te ha mandado. Porque los seguidores solamente son los que van a la iglesia, escuchan la palabra de Dios, pero así como la escuchan, así también se regresan a sus casas. No son capaces ni siquiera de predicarle a sus familiares, a los que están con ellos cerca, a sus vecinos. Entonces, esos son solamente seguidores de Cristo Jesús. Amén. Entonces, es una reflexión para tu vida y para mí también. Yo empiezo a caminar ya mediante a lo que el Señor Jesucristo me ha llamado, y con temor, porque no muchos sabemos, vamos aprendiendo en el camino, vamos experimentando, así como yo también traigo temas, así también yo aprendo de los que están arriba de mí, aprendo, y así mismo vamos ejerciendo, vamos dando vueltas y creyendo que voy a tener la unción del Espíritu Santo de Dios, caminando con el Espíritu Santo. El Señor ya me prometió que yo camine y que en el camino Él me va a seguir dando la unción, dando el conocimiento que viene de parte de Él. Amén. Dios les bendiga y espero que este tema haya sido de edificación y reflexión para sus vidas, y que estemos alertas como cristianos, como creyentes del Señor Jesucristo, no estemos dándole publicidad a personas que simplemente en verdad no se merecen que ser reconocidas, porque son personas en verdad malas, son lobos rapaces, son gente que lo único que quieren es quitarle dinero a la gente, y por ese tipo de personas muchos incrédulos no quieren venir a los pies del Señor Jesucristo, porque ven ese tipo de personas que lo único que hacen es pedir dinero, y eso no está bien, mis hermanos. Si tú conoces a alguien que vende su trabajo, que vende el evangelio de Dios, eso es una persona que no es digno de llamarse discípulo, ni mucho menos apóstol del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Jesús. Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo video. Voy a traer un tema sumamente importante. Y gracias. Suscríbete a este canal, comparte, para que muchas personas también sean edificadas, sean entendidas conforme a la palabra del Señor. Amén. Dios te bendiga.